Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Les enviamos un cordial saludo nuevamente desde nuestro instituto en Corregidora Querétaro, en nuestro país México, para compartir con todos ustedes un tema más de estos que hemos estado subiendo a nuestra página www.lanosidoy.com. En esta ocasión nos acompaña Viri, bienvenida Viri, y para hablar de los temas intermedios, que son muy importantes, son los temas de psicología. Como ya ustedes habrán dado cuenta, hemos subido algunos videos ya de la parte que nosotros le llamamos avanzado o de los de autoconciencia, pero en esta ocasión es también de vital importancia el que nosotros podamos charlar acerca de temas muy trascendentes como lo son los temas de psicología. Pero miren ustedes, aquí tengo por ejemplo el libro que todos conocemos, Psicología Revolucionaria. Aquí está La Gran Rebelión, La Revolución de la Dialéctica. O sea, hay libros maravillosos que el maestro Samael nos dejó para que nosotros trabajemos en nosotros mismos de una manera seria, en nuestra psiquis, en ordenar nuestra psiquis. Sin embargo, y dicho esto con todo respeto, Viri, no sé tú cómo lo has visto, pero de repente uno se mete a las páginas de internet de la Gnosis y de repente alguien con muy buena intención, no digo que todos, suben videos, por ejemplo, del tema del nivel del ser, del tema de la esencia, acusarse a sí mismo, estados equivocados, los diferentes yoes, el querido ego, etcétera, observarse a sí mismo. Y así podemos ver también en el otro libro, El Índice, en donde vienen muchos temas maravillosos, concepto y realidad, la cruda realidad de los hechos, el anticristo, las tres mentes, pero, y ahí es donde yo pongo el pero en esta cuestión respetuosa, es de que a veces nada más repetimos lo que el maestro Samael nos dejó. Entonces, obviamente la enseñanza ya está dada. La decía la maestra Itelantes, no hay que agregarle nada a la obra del maestro Samael, pero nuestro papel como instructores, pues es el de siempre darle un acento personal que reafirme y refuerce la enseñanza del maestro. Y de otra manera también sirve para demostrar pues que uno está aplicando la enseñanza en sí mismo, y si esto le sirve a uno, pues seguramente entonces también le podrá servir a los demás. Ese es el objetivo, o esa es la diferencia que nosotros queremos marcar en estos temas que nosotros estamos subiendo a nuestra página. No repetir por repetir y decir lo que ya el maestro en toda su sabiduría nos dijo, sino el poder nosotros a través de nuestro proceso, de nuestra vida diaria, decir esto es lo que a mí me consta, así es como lo estoy viviendo y esto es lo que quiero compartir y transmitir con todos ustedes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estas, de estas charlas, donde vamos a abordar temas de psicología como los que ahorita vimos, pero agregándole ese toque personal de cómo nosotros, los que estamos viviendo la gnosis de este lado del mundo, aquí en nuestro país México, en Querétaro, en Corregidora, lo estamos viviendo, y seguramente podremos compartir experiencias con alguien que también aplicando la gnosis nos diga cómo lo está viviendo en Perú, en Guatemala, en Nueva York, en España, en Argentina, y de esa manera podamos motivarnos y ayudarnos unos a otros para profundizar en nuestro trabajo interior profundo. Entonces, eso es lo que queremos decir de introducción. Y el tema de hoy, ¿cómo se llama, Viri? El tema de hoy es muy, muy interesante, se llama, bueno, nosotros así lo nombramos, el líder de la manada, de realmente cómo funcionamos al momento de convivir y relacionarnos con las demás personas, qué pasa en nuestro interior y cómo siempre sabemos que siempre ha existido una lucha de poderes, ¿no? Entonces es muy interesante cómo vamos a abordarlo y cómo siempre todo radica y empieza pues en la familia. Por algo es nuestro primer gimnasio psicológico, el primer círculo en el que nos desenvolvemos, de donde más nosotros podemos extraer pues para nuestro trabajo interno y pues para la autoconciencia, ¿no? Y lo que comentabas hace rato se me hace muy importante porque efectivamente se nos ha dicho que
en los libros del maestro encontramos todo, pero tristemente al seguirlo así, a la letra muerta, pues se cae en fanatismos y se pierde realmente la esencia de la enseñanza. Entonces, la sabiduría para poder adquirirla se necesita de la experiencia, se necesita vivirla directamente, porque de otra forma no tiene esa profundidad y pues no se queda registrada en nuestra esencia. Entonces, hasta el momento en el que uno lo va experimentando es cuando se va encarnando, y es muy útil compartir las experiencias pues con los demás, cómo cada quien va llevando su proceso y en qué manera me puede enriquecer, en este caso el tuyo, y el de pues ahora con el internet, pues estar en contacto con personas de más lados, de saber cómo lo van viviendo, ¿no? Pues sí, vamos entrando entonces al tema. Este tema, como tú ahorita lo comentaste, el líder de la manada, suena un poquito raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la psicología? Pero vamos entrando en materia. Decía el maestro Krishnamurti que era lamentable estar perfectamente adaptado a un mundo profundamente podrido. Eso nos habla de que nosotros, en términos generales, venimos de una vida horizontal, y si queremos aspirar a una vida vertical, pues evidentemente que va a haber un choque tremendo, porque las reglas y las leyes que gobiernan al mundo horizontal no tienen nada que ver con las reglas y las leyes que gobiernan al mundo vertical. Y nosotros, decía el maestro Samael, que nosotros comemos, dormimos y vivimos como las bestias. Y eso aparentemente, bueno, suena ofensivo, pero no lo es. En realidad, por eso el tema se llama el líder de la manada, porque si nosotros profundizamos y queremos salirnos de la vida horizontal, tenemos que darnos cuenta que de alguna forma, sin que esto suene despectivo, estamos insertos en manadas. Vivimos en una vida tan horizontal que estamos siendo agrupados como si fuéramos animales. Miren ustedes, ¿qué pasa con las familias, por ejemplo? En una familia, empezando por el reino animal, en una familia, por ejemplo, de lobos, sabemos que existe el famoso alfa y el omega. ¿Quién es el alfa? Pues el líder. ¿Y quién es el omega? Pues el que obedece. Y estamos hablando de una especie, pero en todas las especies hay alfa y omega. A veces ese papel lo ocupa el sexo masculino o a veces el femenino, pero en todo caso siempre hay un alfa y un omega. Pero ustedes se han puesto a pensar, estimados compañeros gnósticos, que nosotros, del hogar donde venimos, en términos generales, con muy honrosas excepciones, venimos de una estructura similar, en donde existe un alfa, que es el líder, y donde existe un omega, que es el que obedece. Estamos hablando en principio de papá y de mamá. Y ahí vemos una serie de problemas que se da entre ellos, porque a veces el papá quiere ser alfa y la mamá no quiere ser omega. A veces la mamá quiere ser alfa y el papá quiere ser omega, y se da una serie de conflictos que días después, meses después, años después, se les lleva a los hijos. Esto que estamos diciendo puede parecer muy simplista, sin embargo, nosotros hemos sido etiquetados por la vida horizontal de acuerdo a los conceptos y prejuicios de nuestros padres en la mayoría de los casos, y ellos fueron etiquetando a sus hijos: este me gusta para alfa y este me gusta para omega, y esta vorágine nos empieza a afectar nuestra psiquis, y también por eso nos empieza a gobernar el anticristo y nosotros no podemos experimentar una vida de paz y de libertad porque venimos con una etiqueta muy clara. Entonces, esto que estamos comentando pudiera parecer muy, repito, muy básico. Quizá hasta pensemos que sea muy lejano, quizá hasta creamos que eso le ocurre a una familia que vive allá en
a 20 colonias de las mías, pero no es cierto. Hay tantos juegos psicológicos que se dan en las familias en donde, repito, hay veces que cuando el papel del alfa está bien claro y el del omega está bien claro, pues se puede llevar una vida más o menos horizontalmente buena. El problema es cuando el alfa no quiere ser alfa o la omega no quiere ser omega y empieza una lucha de poderes, y ahí es donde empiezan los chantajes, luego entre los papás, de que compiten uno con el otro, de que existen celos, de que existen envidias, de que existen malas voluntades, de que utilizan a los hijos para darle en la torre indirecto sutilmente al cónyuge. ¿Por qué? Porque resulta que existe una competencia en la cual, por ejemplo, si el papel de alfa le toca al papá y empieza a brillar, pero la mamá se siente también una alfa reprimida, pues entonces empieza a atacarlo, pero no lo hace directamente porque socialmente no es aceptado, y entonces lo empieza a hacer a través de los hijos y le empieza a hablar mal del papá, y es que tu papá no me da dinero, y es que tu papá no es lo que tú crees que es, y es que cuando llegue tu papá le pongo la queja para que te grite y te pegue y te regañe, y al rato yo entro a tu cuarto y te digo, hijito, yo sí te quiero, tu papá es malo. Entonces, de una manera muy sutil empiezan a atacar al cónyuge y empieza esa lucha entre alfas y omegas. Ahorita en el transcurso de la plática vamos a ir hablando si eso es normal, si está bien que haya alfas y omegas, pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero vamos a empezar a complicar las cosas. ¿Qué sucede, qué sucede, Viri, cuando empieza a llegar los hijos? ¿Qué pasa allí? Como tú mencionaste, pues el primero en este caso es la supremacía, la lucha por el poder entre papá y mamá, ¿no? Pero cuando empiezan a llegar los hijos, inevitablemente cada quien tiene su favorito. Y puede ser que para mamá uno sea omega y papá quiere que él sea alfa. Y entonces ahí también es esa lucha constante porque destaque o no el niño. Y peor aún, si hay más hijos, entonces empiezan a compararlos, porque inevitablemente va a haber uno que, digamos, para papá va a tener el perfil de alfa y todos los demás van a ser omega, y viceversa con la mamá. Entonces ahí es donde se empiezan a poner en uno contra otro a los hijos, para ver quién brilla más, para ver quién se gana el cariño de papá o de mamá. Y es cuando todo se complica. Y tú acabas de mencionar que eso pues lo podemos ver lejano. Uh-huh. Y también es como ese choque de conciencia al darnos cuenta hasta dónde está nuestro ego, que nosotros nos sentimos realmente seres superiores, cuando en nuestro comportamiento cotidiano no dejamos de ser los animales, ¿no? Si bien nos llaman los animales racionales, pero seguimos siendo animales. Y hasta que no haya conciencia, autoconciencia, vamos a poder romper y convertirnos realmente en seres humanos. Entonces, mientras no lo comprendamos, vamos a seguir actuando mecánicamente en ese mismo circulito, y así como a nosotros nos pusieron una etiqueta de alfa o de omega, de la misma forma con nuestros hijos vamos a hacer lo mismo, y con nuestra pareja. Es de forma inconsciente en la que lo traemos tan tatuado que reaccionamos e inmediatamente, o sea, acabamos de conocer a alguien y ya lo estamos etiquetando como alfa y omega. Incluso, fíjate, Viri, no sé si has visto de repente gente que dicen, ay, o sea, he hecho chisme o hablo mal de los demás, pero con ese no me meto. Uh-huh. Porque ese como que tiene tintes de alfa y me la vaya a hacer de emoción, como decimos aquí en México. Entonces, somos muy cuidadosos, porque nosotros etiquetamos. Y como tú ahorita acabas de comentarlo, Viri, ahorita estamos hablando como de un tema de alfa y omega, como allá lejano, o bueno, pues sí es cierto, si tu mamá o tu papá o mi papá y mi mamá me etiquetaron como alfa, como omega, pues no te sientas ni alfa ni omega y todo feliz y vive la gnosis. No, vamos a darnos cuenta que esto es bien profundo, que eso queda tatuado en nuestra psiquis, en nuestro subconsciente, y que cuando nosotros queremos encontrar la tan famosa paz inverencial, nos encontramos con un problema, estamos llenos de complejos, estamos llenos de, ¿cómo se llama?, de etiquetas,
que si no nos hacemos conscientes, si no nos las quitamos, seguimos queriendo avanzar en el camino gnóstico con todo y ese bagaje, con todo y esas podredumbre, con todo y esa carga innecesaria. Para poderte quitar una etiqueta de este tipo, primero necesitas verla. ¿Quién de todos ustedes que nos están haciendo el favor de ver este video ya trascendió, ya se hizo consciente, ya se dio cuenta cómo fue etiquetado en la vida horizontal y cómo logró quitárselo? Si nada más pensamos que por cuestión de tiempo se va a quitar, es totalmente falso y absurdo. Hemos visto, y ustedes estoy seguro que ejemplos no faltan, de gente que puede tener 40, 50 o 60 años y sigue actuando como le dijeron sus papás que siguiera, que era. ¿Cuánta gente no se hacen los chistosos, los payasitos? Ajá. Los decimos aquí, ya hasta se ven ridículos, que siguen actuando como si fueran los graciosos, cuando ya tienen una edad madura, pero es que así los etiquetaron. Es que este es el simpático, es que esta es el inteligente, es que este es el burro. ¿Y cuántos siguen sin poder dar un brinco hacia adelante y no se atreven nunca porque se creyeron bien la etiqueta de que eran omegas y se hacen bullying a sí mismos y no logran avanzar? No porque le falten oportunidades en la vida, no porque no pueda, sino porque sigue bien enganchado con la etiqueta. Y lo peor, ¿cuántos casos no hemos visto de gentes, con todo respeto, exageradamente sobrados para las capacidades que dicen tener? Los famosos presumidos, vanidosos, soberbios, engreídos, porque fueron etiquetados como alfas y que en la vida real no dan el ancho, como decimos aquí. Sin embargo, siguen con esos complejos. Y ahorita que comentas, ¿cómo es algo que realmente pasa pues a diario y no nos damos cuenta de que el fondo es esto? ¿Cuántas veces la vida, las situaciones, ahora sabemos que nada es casual, que siempre todo lo mueve el Cristo, nos invita a que salgamos y rompamos ese molde? Y nos da mucho miedo, nos aterra. ¿Cuántos que toda la vida les dijeron que eran omegas, de pronto les empieza a ir bien? Y es un miedo porque ¿cómo? Si él es el omega, ¿cómo va a brillar? Y entonces es hasta un rechazo de eso no es para mí, eso le tocaba a mi hermano. Y realmente eso es algo que pasa muy comúnmente. O cuántos que por más que le buscan y se parten la vida allá afuera, nunca logran brillar y siempre con esa obsesión de ser el número uno porque les dijeron que eran los alfas y realmente pues no dan la nota. Pero se les va la vida en eso, se estresan y nunca llegan a ningún lado, ¿no? Entonces, por eso siento que debe empezar, para ir superando esos complejos, por identificar con qué nos etiquetaron a nosotros y realmente reconocerlos, decir sí, a mí siempre me dijeron que era un omega, o sí, siempre me dijeron que era un alfa y la verdad no lo soy. Entonces, pienso que es como el primer paso porque para llegar a donde los vamos a guiar con este tema. Y pienso que también sería importante como aclarar cuáles son las características de un alfa y de un omega, ¿no? En el caso del alfa, pues tiene siempre como esa etiqueta de líder, ¿no? Del fuerte, del que va a proveer. Entonces, el que es muy activo. Y en el caso del omega se va más por el lado de la sumisión, el que obedece, el que pues es el pasivo, el que tiene también pues paciencia, tolerancia y siempre cede a las órdenes del alfa, ¿no? Y fíjate, Viri, ahorita que comentas eso, yo me acuerdo de muchos casos, pero no vamos a decir nombres porque evidentemente que no se trata de eso. Y el maestro Samael siempre nos enseñó a ser muy respetuoso de la vida de los demás, pero sin decir nombres, me viene por ejemplo a la memoria el caso de una pareja en el cual ella tenía muchísimas capacidades, una mujer muy inteligente, con mucha habilidad profesional, pero ella fue criada subconscientemente para ser alfa. Se encuentra a un hombre, a su esposo, que fue criado para ser alfa, pero de esos cuates que no
No, o sea, no quiero decir una grosería que decimos aquí en México, pero no daba el ancho, no da la nota. Entonces, Candil de la calle, ¿no? candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que esta mujer lo empieza a mantener, empieza a proveerlo, pero como tiene el complejo de que ella no es líder y el que tiene que brillar es el otro, hagan de cuenta que le pone el manjar en la mesa para que el otro vaya y lo patea, y su vida pues termina siendo un relajo. Hace tiempo incluso este cuate que repito, con características según él de alfa, cayó en la cárcel. Cayó en la cárcel por una sola razón. ¿Por qué es tanta su desesperación por brillar? Es tan grande la etiqueta que le pusieron sus papás, de que le dijeron, hijito, tú eres una águila, abuela, tú eres lo máximo, que el joven vio que los hechos no le alcanzaban para vivir como sus papás le dijeron que merecía vivir, y pues se le hizo fácil hacer un fraude en la empresa donde trabajaba, ¿no? ¿Sí? ¿Quién terminó pagando todo? Por la esposa. Pero fíjense hasta qué extremo llega esto. Repito, lo externo no nos interesa en la gnosis, sino lo interno. Si eso causa estragos externos, imagínense los estragos internos de complejos de superioridad, de inferioridad, de miedos, fobias, etcétera, producto de una etiqueta que nos pusieron en nuestra niñez, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a comentar el desequilibrio, ¿verdad? De los hijos, ¿no? Que ya de alguna forma lo dijiste, Viri, hace rato, pero es importante también que profundicemos. Miren, me tocó una vez platicar con una persona acerca de los alfas y omegas, y esta persona estudiaba la gnosis, y esta persona me decía, sí, cierto, es interesante esta charla. A mí me etiquetaron como alfa, y ya lo profundicé. Yo me quedé callado porque uno tiene que respetar, pero no es tan fácil. A esa persona la etiquetaron como omega, nada más que esa persona se resistía y quería ser alfa, ¿sí me explico? Y por eso vivía frustrado, acomplejado, resentido, porque no lo pusieron en el cajón que quería que lo pusieran, que lo ubicaran. Pero no es tan fácil como decir alfa y omega. Muchas veces incluso estamos tan seguros de ser lo que no somos, y nos etiquetaron precisamente el otro lado, y esa rebeldía es la que nos hace vivir con frustración, al descontento, amargados, etcétera, ¿no? Otra cosa bien importante, el caso de los hijos, que hace rato tú lo puntualizabas. Ya empiezan a haber hijos. Cuando son 1 o 2, bueno, no está tan complicado. Cuando son 3, 4, 5, 6 o 7, empieza una lucha, y eso es también una base para que empiecen las envidias entre hermanos, la mala voluntad y esos hogares kármicos en los cuales a veces, en lugar de reinar la paz, pues reina la discordia y la mala voluntad. Porque cómo carajos va a brillar más el hermano que le dijeron, pues a mí me dijeron que el bueno era yo, que el inteligente era yo, que el sobresaliente era yo, que el chistosito era yo, que incluso míralo, como él se parece tanto a mí, porque luego también así lo dice, ¿no? En cambio el otro, mira, tú te pareces a tu papá, o tú te pareces a tu mamá, ¿no? Y lo van haciendo, lo van relegando muy sutilmente, porque a nadie le dicen tú eres alfa y tú eres omega. Pero ¿qué sucede cuando a ese que le dijeron que era omega resulta que tenía capacidades mucho mayores que las del otro, y empieza a sobresalir? Obviamente el otro lo ataca porque lo envidia, y entonces empieza a dar una situación muy lacerante dentro de los hogares. Repito, nuestro interés no es ver hacia afuera, sino hacia adentro, porque muchas veces ese omega que le va bien, que como tú dijiste hace rato, se llena de complejos, de miedos, de yo no merezco, ¿verdad? Y el otro también se llena de complejos, de miedos, de frustración. ¿Por qué? Porque resulta que no le está yendo como esperaban. Todo eso se anida en el subconsciente. Ahorita que mencionas eso, no solo queda, digamos, obviamente empieza con estas etiquetas los conflictos entre los hermanos, ¿no? Pero no queda ahí.
hay un líder en esa manada y en este caso son los padres. Y digamos que cada uno tiene su partido, ¿no? O sea, sus preferencias. Entonces, ese conflicto que puede empezar entre los hermanos, pues también se terminan metiendo los papás a favor de quien ellos consideran pues que es el alfa. Y entonces hace un problema muchísimo más grande y hemos visto cuántas familias realmente se separan, se destruyen y hacen conflictos bien gruesos, como tú acabas de decir, kármicos. Y cómo el primer círculo, digamos, es al que uno pertenece. O sea, puede haber como más descendencia, pero el círculo como tal es papá, mamá y los hijos. Y entre ellos se pueden dar y destrozar por defender aparentemente cada quien su supremacía, ¿no? Y realmente uno termina creyéndose, siempre es como esa necesidad de que cada quien conserve su lugar, su postura y que no se salga para nada del molde. Tú ahí perteneces y ahí te vas a quedar sin importar lo que pase y sin importar los años que tengas. Siempre ese es tu lugar y de ahí no sales. Y es como jalar para aquel que se está rebelando, ¿no? Qué interesante, porque efectivamente así es como se van complicando las cosas. Mientras al que le dijeron que era alfa siga siendo o creyéndose alfa, y al que le dijeron que era omega siga creyéndose omega, pues es una familia socialmente aceptada. El problema es cuando alguien tiene rebeldía en su corazón. Y rebeldía, me imagino yo o espero yo que muchos que estudiamos la gnosis tengamos esa rebeldía, y pues obviamente ya no encajas, ¿no? O sea, alguien que tiene ese fuego en su interior de querer despertar, de querer hollar la senda vertical, pues evidentemente que aún siendo alfa y tú sintiéndote alfa, no encajas y no vas a ser reconocido en ese ambiente familiar. Entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Tristemente, hay muchas familias también que siguen generacionalmente estas etiquetas. El papá vive con la etiqueta que le dijeron sus papás, y los hijos viven con las etiquetas que le dijo el papá o la mamá, y así. Acá, ya vamos a hacer el primer corte por cuestiones de tiempo, que tenemos que darle pausa a nuestro video, pero me acuerdo, y lo digo de rápido, un caso que pasó en Estados Unidos. Los papás fueron maltratados cuando eran niños, les dijeron que eran omegas los dos, y se casaron, ¿no? Papá y mamá, y los dos omegas acomplejados y todo. Y entonces quisieron criar a sus hijos, dijeron, sí, pues a mí me dijeron que era omega, pues ahora hago a mis hijos omega. Pero los hijos le salieron respondones. Terminó en tragedia. Mataron a los papás. No estamos diciendo que hagamos eso, evidentemente, pero vean cómo esto puede llegar a niveles incluso trágicos por las etiquetas mecánicas y animalescas en las cuales nos encontramos los seres humanos. Las envidias. Y las envidias, y con justa razón el maestro Samael decía, nosotros somos animales intelectuales porque vivimos como animales, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte 2, porque esto se pone bueno. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo verlo hacia adentro y cómo liberarnos hacia adentro, no ser rebeldes hacia afuera. No se trata de tener el pelo largo y ponerse piercing o tatuajes, que si lo queremos hacer es bronca de cada quien, pero no como una especie de decir, ahora sí me rebelé. La rebelión más fuerte es interna. Continuamos ahorita con la segunda parte.